Bueno, en cambio, para hablar de una función, ahí sí ya es algo más complejo, ¿no? O sea, si nosotros cogemos el producto cartesiano A cruz B, para formar una función de A cruz B, sí, que ya le llamaríamos f. Generalmente la f se utiliza para funciones, ¿sí? Entonces, f que sea parte de A cruz B sería, entonces, sería la característica para que sea función es que la primera coordenada no puede volver a repetirse en otro par ordenado. Es decir, si es que yo escojo este par ordenado, en el cual, como vemos, está el -2 como primera coordenada, como la coordenada de las abscisas, entonces no puede volver a repetirse esa otro par ordenado que contenga esa misma coordenada, ¿no es cierto? Es decir, no podría existir esta, por ejemplo, ni esta tampoco, ni esta, porque esas contienen la misma coordenada, la misma primera coordenada. Entonces no funciona no sería una función así. Si aquí cojo una que tengo 1, por ejemplo, voy a coger este par ordenado de aquí, entonces debería suprimir a los demás, ¿sí? Y si incluso el de aquí. Si cojo este de aquí, supongamos para el 3, entonces sería este de aquí y serían los de acá. Y si cojo para el 6, el 6,0, entonces serían todos los demás. En definitiva, como función me quedaría este par ordenado sería -2,1, 1,4, 3,2 y 6,0, ¿no es cierto? En este caso. Y si hago lo mismo, por ejemplo, para formar una función de B cruz A, entonces debería ser algo similar, ¿sí? Por ejemplo, voy a coger algunos elementos, ¿sí? Voy a formar una función de B cruz A, voy a coger este par ordenado, ¿sí? Ya. Voy a coger este otro par ordenado. Si ya cogí con el 0 o 0,2, ya no puedo volver a coger otro con el 0. Si ustedes se dan cuenta, si puedo coger si se puede repetir la segunda coordenada, como en este caso ustedes se dan cuenta, 0,-2 y 2,-2. La que no se puede repetir es la primera coordenada. Entonces ahí estaríamos hablando de una función, ¿sí? Profe, y siempre, como usted está cogiendo ahora solo con -2, siempre va a ir con menos. No, estoy cogiendo al azar, ¿sí? Pero estoy haciendo que cumpla los criterios para que sea función. Ahí lo único que me faltaría es poner ¿cómo se llama? Los corchetes, ¿sí? Porque recuerden que estamos trabajando como producto cartesiano, como conjuntos. Entonces esta sería mi famosa F2 que le pertenecería a B cruz A, ¿no es cierto? Bueno, eso sería, muchachos, en cuanto a lo que es el criterio básico, las definiciones de lo que es una función. Entonces, una función, la característica es que solamente una vez se pueda repetir, o sea, no puede repetirse la primera coordenada en dos diferentes pares ordenados. Cuando ya nos vamos ya a la parte más técnica, o la parte gráfica sería de lo que es funciones, si nosotros ponemos esto por ejemplo, si tenemos las funciones de esta manera, por ejemplo, ¿sí? Esto no sería una función, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos, cojo una X cualquiera y me estaría dando este valor de y este valor de Y. Es decir, se estaría repitiendo la primera coordenada X en dos pares ordenados, ¿sí? Pero, por ejemplo, esto de acá sí es una función, ¿sí? La de acá. Esto sí sería una función, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cojo, en cualquier instante estoy cogiendo un mismo valor de X y me está dando una sola imagen, ¿no es cierto? ¿Sí? Me está dando un solo valor de Y. Es más, alguien dice, profe, y si cogiera dos valores de X, por ejemplo, coge este valor de X, le da esta Y, y si coge el valor de X de acá, también le da el mismo valor de Y. Es que eso sí es permitido, que dos valores diferentes de X me den la misma Y, como en el caso de aquí, dos valores de X me están dando la misma Y, pero lo que no está permitido es lo de acá, ¿sí? Esto no sería función, no es función. ¿Por qué? Porque un mismo valor de X, una misma abscisa, me está generando dos imágenes o dos ordenadas, ¿sí? Eso sería lo principal en cuanto a lo que es el análisis de las funciones.